Seguimos alabando a Dios. Muy buenas noches, iglesia. La Escritura dice: hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. No importa tu edad, somos seres humanos y podemos agotarnos física, emocional y hasta espiritualmente. Pero qué bueno saber que en Dios podemos recibir nuevas fuerzas. Con esta escritura les quiero dar la bienvenida a las Iglesias de Cristo de Santo Domingo. Por favor, acompáñenme en una oración. Amante Dios, Padre, gracias a Dios por esta noche, por el honor y privilegio que nos concede poder venir ante ti mediante este servicio virtual, Padre. Te oramos que todo lo que se vaya a tratar sea de ayuda para nuestras vidas y de crecimiento espiritual. Todo esto se lo oramos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Contribución semanal. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión,
porque Dios ama a la persona que da con alegría. A pesar de los tiempos difíciles, nuestro Dios ha sido fiel y continúa dándonos todo lo necesario para la vida y la devoción. Por lo tanto, sigamos sembrando abundantemente por medio de nuestra contribución semanal. Podemos hacerlo depositando en uno de los números de cuenta que están en pantalla. Recordemos colocar en el asunto contribución semanal. A continuación presentamos nuestro mensaje principal. Muy buenas noches, iglesia. Qué grato poder compartir con ustedes a través de esta plataforma. Bienvenido a nuestros amigos que se conectan. Bienvenido también a todos nuestros hermanos y hermanas y familiares que comparten con nosotros la palabra de Dios. Tengo el privilegio de compartir el mensaje del día de hoy y el título que quiero compartir esta noche es sobre devoción. Devoción es el título que quiero compartir esta noche. Y antes de que comencemos a estudiar sobre el tema, acompáñenme en una oración. Mi Dios Todopoderoso, gracias por este privilegio que tú nos permites de poder aprender de tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos conectarnos por esta vía y eso nos permite, Padre, alimentarnos y crecer en nuestra fe. Oramos para que tu palabra siga transformando nuestros corazones, tu palabra siga llenándonos de fe y siga llenándonos de ánimo. Y ayúdanos para ser hombres y mujeres que cada día vivir más como tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre sagrado de Hijo Jesús. Amén. Bueno, nuevamente tengo el privilegio, como dije, de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y la historia como compartí el día de hoy se encuentra en Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas se encuentra esa historia, ¿verdad? ¿Y qué es devoción? Bueno, devoción, algunos de ustedes han escuchado de ese tema, ¿verdad? En resumida, devoción es el acto interior en el cual un ser humano se entrega en total al servicio de alguien o algo. En el caso de nosotros nos entregamos a Dios. Es una entrega total al servicio de Dios y su reino. Eso es lo que Dios le llama devoción. Ahora la pregunta es, ¿cómo ha estado tu devoción en estos meses? ¿Cómo ha estado tu devoción en estos días? Yo sé que es una pregunta que nos lleva a todos a reflexionar cómo ha estado nuestra devoción, nuestro corazón, nuestro deseo de servir a Dios en estos días, ¿verdad? La historia que vamos a ver el día de hoy trata sobre el rey Asa. El rey Asa, dice la historia que está en Segunda de Crónicas, capítulo 14, a partir del capítulo 14, habla de que sus primeros 10 años fueron años maravillosos, años donde tuvo paz, donde Dios lo bendijo mucho. Fue un año donde Dios, dice la Escritura, que lo vio con buenos ojos, vio su corazón y Dios le agradó cómo él vivía en esos primeros 10 años de su vida. Ahora, dice que en ese proceso él enfrentó una gran prueba. Dice que el rey de Etiopía, llamado Serac, fue a atacarlo. Y él fue con 1.000.000 de soldados. No solamente fue con 1.000.000 de soldados, fue, dice la historia, con armas modernas en ese tiempo. Imagínate 1.000.000 de soldados cuando tú ni siquiera tenías ni siquiera la mitad de los soldados que tenía el rey de Etiopía. Prácticamente era una derrota inminente. Pero dice la historia que ¿qué hizo Asa? Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 11 dice: luego oró a Dios diciendo: Dios nuestro, nos hemos atrevido a pelear contra este tan grande ejército, porque confiamos en ti y queremos honrarte. No hay nadie como tú para ayudar al débil y liberarlo del poderoso. Por eso te rogamos que nos ayudes. Tú eres nuestro Dios. Sabemos que nadie puede vencer. Qué increíble oración, ¿verdad? Asa no se entregó a llorar, no se comenzó a sentirse triste, ¿verdad? Él fue y oró a Dios pidiéndole confianza, pidiéndole ayuda, pidiéndole fortaleza. ¿Cómo tú reaccionas en momentos de crisis? ¿Cuál es tu escudo en este momento de situaciones difíciles en nuestra vida? Porque yo sé que a veces nuestra tendencia muchas veces es hacernos víctimas. Muchas veces es entristecernos, muchas veces nos lleva la naturaleza a pensar, a buscar culpables. Pero increíblemente, Asa, en esta prueba tan difícil, buscó su ayuda en su escudo protector, que era Dios. El primer punto que quiero compartir esta noche es: Dios se alegra de tu devoción. Dios se alegra de tu devoción. ¿Sabe? En 2 de Crónicas, capítulo 15, vamos a leer del 1 al 7.
Vamos a leer esta historia en 2 de Crónicas capítulo 15, del 1 al 7. Y vamos a ver ahora otra etapa de la vida de Asa. Dice 2 de Crónicas 15, versículo 1. Azarías, hijo de Obed, poseído por el Espíritu de Dios, salió al encuentro de Asa para decirle: escúchame tú, Asa, y todos los de Judá y Benjamín. El Señor está con ustedes si ustedes están con Él. Si ustedes lo buscan, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él también lo abandonará. Israel ha estado mucho tiempo sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin instrucción religiosa. Pero cuando en medio de sus dificultades el pueblo se ha vuelto al Señor, Dios de Israel, y lo ha buscado, Él se ha dejado encontrar. En aquellos tiempos no había paz para nadie. Muchos sobresaltos para los habitantes de los diversos países. Las naciones y las ciudades se destruían unas con otras, porque el Señor los aterraba con toda clase de calamidades. Pero ustedes sean valientes y no se desanimen, porque sus trabajos tendrán una recompensa. ¿Qué está pasando aquí en esta parte? ¿Verdad? Dios envía a su mensajero Azarías para enviarle un mensaje al rey Asa y a todo el pueblo de Judá. ¿Por qué Dios le envía este mensaje a Asa y al pueblo de Judá? Bueno, en aquel tiempo el reino de Israel estaba dividido. Estaba dividido en el reino del norte, que era conocido como Israel, y el reino del sur, que era conocido como Judá. Judá era dirigido obviamente por Asa, pero Dios en este mensaje está utilizando como ejemplo, como mal ejemplo, podríamos decir, el estado espiritual de sus hermanos del norte. Dice que sus hermanos del norte no adoraban a Dios, no tenían instrucción bíblica. Era un pueblo que se había dedicado al paganismo, se había dedicado a estar fuera del corazón de Dios. ¿Te imaginas esa nación sin Dios? Sin alguien que le enseñe sobre la Biblia, sin instrucción bíblica. ¿Recuerda cómo estaba tu vida antes de conocer a Dios? ¿Recuerda cómo estaba tu vida sin instrucción bíblica? Solamente te menciono eso para que te des cuenta cómo estaba el estado espiritual y la vida de estas personas en esa situación que estaban viviendo. Ahora, el mensaje de Dios que le envió a Asa y al pueblo tenía varios elementos importantes. Número 1, Él le dijo: Dios estará con ustedes si ustedes están con Él. Es claro, Dios era claro en decirle: si ustedes se mantienen unidos a mí, yo también me voy a mantener unido a ustedes. Lo segundo que tenía su mensaje era que el Señor estaba siempre dispuesto a ayudarlo. Siempre y cuando ellos estuvieran dispuestos a arrepentirse y cambiar de actitud, Él lo iba a perdonar. Y eso es increíble, cómo Dios ama a su pueblo, cómo Dios nos da diferentes oportunidades en momentos como este. ¿Qué otra cosa Dios le estaba diciendo? Bueno, que se mantenían fiel a Él, eso iba a tener una gran recompensa. Y eso es algo también que nos llena de ánimo, que Dios recompensa nuestra fidelidad, Dios recompensa nuestra devoción. Ahora, ¿cómo reaccionó Asa y el pueblo ante el mensaje de Dios? Veamos en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículos 8 al 9. Dice: cuando Asa oyó el mensaje del profeta, se armó de valor y eliminó los repugnantes ídolos de todo el territorio de Judá y Benjamín y de las ciudades que habían conquistado en la montaña de Efraín, y reparó el altar del Señor, que estaba frente al vestíbulo del templo del Señor. Después reunió a toda Judá y Benjamín, más los forasteros que habían con ellos procedentes de Efraín, Manasés y Simeón. Pues muchos de Israel se habían pasado al lado de Asa al ver que el Señor Dios estaba con él. ¿Qué está pasando en ese momento? Vemos algo muy importante que está sucediendo. Y vemos la actitud de Asa. Inmediatamente él escucha el mensaje de Dios. Vemos su humildad. Inmediatamente escuchó el mensaje de Dios, decidió cambiar. No solamente decidió cambiar, sino también motivó también al pueblo a cambiar. Y eso muestra mucho su devoción, muestra mucho su deseo de agradar a Dios. Y muestra mucho cómo la palabra de Dios transformó inmediatamente su corazón. Le dio valor para comenzar a hacer reformas, comenzar a cambiar los ídolos que estaban en el pueblo, comenzar a hacer cambios. Y eso nos demuestra mucho cómo la palabra de Dios transforma nuestro corazón cuando la aplicamos en nuestra vida, cuando decidimos vivirla en nuestro corazón. Y eso es algo muy importante que cada día nosotros tenemos que reforzar y crecer para que nuestra devoción sea totalmente fuerte, nuestra devoción sea
cada día esté creciendo, es nuestro deseo de aprender, nuestro deseo de cultivar, nuestro deseo de crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Te digo algo muy importante. La palabra de Dios transforma nuestros corazones y transforma nuestras vidas y transforma la vida de otros cuando decidimos practicarla en nuestra vida. Eso fue lo que sucedió con Asa y con todo el pueblo cuando decidió cambiar y decidió escuchar el mensaje que venía de Dios. Por eso Dios se alegró tanto al ver su devoción. Por eso Dios se alegró tanto al ver su corazón, porque inmediatamente su vida totalmente cambió. Ya Dios se alegra grandemente cuando entregamos nuestra devoción y cuando vivimos, obviamente, entregado a Él como vivió Asa en estos primeros años de su vida. El segundo punto que quiero compartir esta noche es cuando tu devoción se desvanece. Cuando tu devoción se desvanece. ¿Alguna vez has visto que la devoción de alguien se ha desvanecido? ¿Has visto cómo tal vez su entrega y su fe en Dios se ha ido desapareciendo? ¿Cómo ha estado tu devoción y tu entrega en estos últimos meses, verdad? Eso es una pregunta interior que nos ayuda a nosotros a analizar y ver cómo ha estado mi devoción. Y eso es algo que yo he tenido que analizar de mi vida, analizar de mi corazón y de mi fe, de mi devoción, de cómo ha estado en estos meses. Saben, esta historia que vamos a ver ahora, en esta segunda etapa del rey Asa, vamos a ver qué está sucediendo. Y acompáñenme al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo del 1 al 6. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 1 al 6. Dice: pero en el año 36 del reinado de Asa, el rey de Israel, Baasat fue a atacar a Judá y fortificó Ramá para cortarle toda comunicación. Al rey de Judá. Entonces Asa sacó el oro y la plata, el tesoro del templo del Señor y del palacio real, y los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que tenía su residencia en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos tú y yo un pacto, como hicieron nuestros padres. Aquí te envío oro y plata. Rompe el pacto que tienes con Baasat, rey de Israel, y así me dejará en paz. Ben-Hadad aceptó la proposición del rey Asa y envió a los jefes de sus tropas a atacar las ciudades de Israel. Así conquistaron Ión, Dan, Ben-Amil y todas las ciudades de Neftalí que servían de almacén. Bueno, ¿qué está sucediendo en este momento? Bueno, el reino del norte decide atacar a Judá, que es el reino del sur. Obviamente el reino del norte, que era dirigido por el rey Baasat, había hecho un acuerdo con el rey de Siria para atacarlo y cortarle todo tipo de comunicación al reino de Judá. En este momento, ese ataque sirvió de gran prueba para el reinado de Judá y para Asa. Ahora nuevamente se enfrentó a una nueva crisis, a una nueva situación en sus vidas. Iba a ser atacado ahora por nuevos enemigos. Pero ante esta situación, ¿qué hizo Asa? ¿Qué planificó Asa? ¿Qué planificó y qué decidió hacer? Bueno, dice la historia que él se dio cuenta de que había un acuerdo entre el rey de Israel y el rey de Siria. ¿Y qué hizo delante de esta situación? Dice el versículo 2, sacó el oro y la plata de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y se lo envió a Ben-Hadad, rey de Siria. Aparentemente, ese plan fue increíble. Aparentemente ese plan fue prácticamente algo brillante, ¿verdad? Pero lo que hizo Asa en ese momento fue sobornar al rey de Siria para que rompiera el acuerdo que él tenía con el rey de Israel y así poder librarse de esa situación. Aparentemente el plan lucía bien. Asa pensó que encontró la solución perfecta. Asa eligió, como podemos ver, el camino fácil, pero no el camino correcto. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que has elegido la solución fácil y no la solución correcta. ¿Sabes? En este momento vemos cómo Asa decidió buscar la solución fácil y no la solución correcta. Aparentemente su plan fue un plan que obviamente lució perfecto, pero no era el camino de Dios. ¿Y por qué no era el camino de Dios? Porque según leímos anteriormente, cuando él se enfrentó a una gran prueba que fue la guerra con los etíopes, ¿qué hizo él ante esa situación? Dice 2 de Crónicas 14:11 que él oró a Dios, buscó la ayuda de Dios, recurrió a su escudo protector. Pero ¿qué
hizo él ante esta nueva crisis? ¿Qué hizo él ante esta nueva situación? ¿Qué diferente él hizo? Dice la historia aquí que en vez de buscar la ayuda de Dios, buscó la ayuda de los hombres. Buscó la ayuda a resolver esta situación a su manera. Y eso me lleva a recordar una frase que tal vez muchos de ustedes han escuchado, que dice, el fin justifica los medios. Muchos de ustedes han escuchado esa frase, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esa frase? Que el fin justifica los medios. Bueno, una frase que explica que una persona está dispuesta a hacer lo que sea para lograr un objetivo. Con esta frase, el individuo coloca en segundo plano la ética, la moral, es decir, lo correcto por lograr un objetivo. Es decir, no importa la forma como yo logre ese objetivo, lo importante es lograr eso. Esto fue lo que hizo Asa en este momento. Trató de justificar por medios engañosos, por medios incorrectos, el librarse de esta guerra, el librarse de esta situación. Sin embargo, Dios no piensa así. Dios no actúa de esa manera. Su palabra no actúa de esa manera. En ningún momento Dios justifica el objetivo por medios engañosos, por medios incorrectos. El plan de Asa, a la luz del mundo y a la luz de lo que poco podemos ver, lució brillante. Logró librarse de esta situación, pero no era el camino correcto, no era el camino de Dios. El fin nunca justifica los medios. Tal creencia muchas veces lo que lleva es al pecado y al fracaso. ¿Alguna vez te has visto tentado a variar tu fe, a variar tu convicción, a variar tu devoción por algo que deseas? ¿Alguna vez has cometido ese error de variar tus convicciones, variar lo que dice la Biblia, variar lo que tú entiendes que es lo correcto por algo que deseas o por lograr un objetivo que deseas? Todos en un momento determinado hemos caído en ese error. Y por eso es muy importante vernos en el espejo de Asa y vemos lo que le pasó a él. ¿Qué podemos ver ante esta situación que podemos ver de Asa? ¿Y qué podemos aprender? Bueno, primero, buscó primeramente la solución humana, en vez de buscar la solución en Dios. Segundo, no consultó a Dios. Y tercero, lo que podemos ver aquí es que él no oró, demostrando su fe, su falta de fe y su falta de devoción. ¿Le parece algo familiar? ¿Te parece algo que a veces también nosotros cometemos ese mismo error? ¿Te has comportado así ante las pruebas y situaciones en estos momentos? ¿Te ha sucedido que en momentos de pruebas o de situaciones de crisis buscas solucionarlo a tu manera, pero luego te das cuenta que te ves en más problemas, en más líos y en más situaciones? Todos en algún momento determinado hemos cometido ese error de buscar apoyarnos más en lo que nosotros pensamos y menos en lo que Dios piensa. Si seguimos leyendo, el versículo del 7 al 10 dice: por aquel tiempo fue el profeta Ananías a visitar a Asa, rey de Judá, y a decirle: el ejército del rey de Siria se te ha escapado de las manos, porque te apoyaste en el rey de Siria y no en el Señor tu Dios. ¿No formaban los etíopes y los libios un ejército sumamente poderoso y con muchísima caballería y carros de combate? Sin embargo, el Señor lo entregó en tus manos porque te apoyaste en él. Pues el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo para dar fuerza a los que confían sinceramente en él. En esto ha actuado como un tonto, porque de ahora en adelante tendrás más guerra. Entonces Asa se enfureció de tal manera con el profeta que lo mandó a encarcelar. También en ese tiempo trató brutalmente a algunos del pueblo. ¿Qué está pasando aquí en este momento? Bueno, Dios le envía un mensajero, le envía al profeta Ananí. Pero en ese momento el profeta le trae un mensaje y no es un mensaje de mucho agrado para Asa. Es un mensaje de reprensión. Es un mensaje dejándole saber cómo actuó mal ante los ojos de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado eso, que Dios te ha enviado mensajeros? Ha utilizado un hermano, una hermana para enviarte un mensaje que obviamente es para ayudarte y para amarte. Pero, ¿qué podemos notar aquí? Asa, al ver ante esta situación,
en vez de admitir su error, actuó de una manera totalmente diferente. Y Dios le dejó saber por qué estaba actuando así. Ante esta situación, en vez de Asa apoyarse en Dios, se apoyó en el rey de Siria. ¿Te ha pasado eso? Que en situaciones difíciles, en vez de apoyarte en Dios, en su palabra, en su oración, decides apoyarte en tu inteligencia, en tu experiencia, en otras personas, y dejas de segundo plano o de último a Dios. Asa se olvidó rápidamente de las lecciones, de las experiencias, de las victorias pasadas que Dios le había dado en ese momento a él, para apoyarse en otras personas. ¿Te ha pasado que en momentos de crisis olvidas las victorias pasadas? Olvidas cómo Dios te liberó y te salvó en momentos anteriores. Asa, ante esta nueva crisis, su fe se desvaneció y su devoción se desapareció. Ante estas crisis que hoy en día tal vez estamos viviendo, que tal vez tú estás viviendo, ¿cómo está tu devoción? ¿Cómo está tu fe? ¿Aún está viva o se ha desvanecido? El hecho de que Asa buscara su apoyo en el rey de Siria demostró su falta de fe y demostró que ya no se apoyaba en Dios. Cuando enfrentamos crisis y problemas en nuestra vida, tenemos dos opciones: o apoyarnos en Dios o apoyarnos en lo que nosotros pensamos, en otros y no en Dios. El problema de Asa, como podemos ver en este momento, fue que en vez de apoyarse en su palabra, apoyarse en Dios, en esta situación decidió buscar soluciones humanas. ¿Les parece familiar eso? Esa actitud de buscar ante la crisis más esperanza y más fe en soluciones humanas que más apoyo en Dios. ¿Cómo reaccionó Asa ante el mensaje de Dios? Dice el versículo 10 que Asa se enfureció de tal manera que mandó encarcelar al pobre profeta. No solamente lo mandó encarcelar, sino que comenzó a tratar mal a todo el pueblo en ese momento. ¿Cómo tú te sientes cuando te corrigen? ¿Cómo reaccionas ante el llamado y el reto de Dios? ¿Te enojas? ¿Ya cambias de actitud ante los mensajeros de Dios? ¿Ya no le tomas la llamada? ¿No le recibes los mensajes? ¿Ya no eres igual? ¿Sabes? Esto donde muestra mucho cómo a veces podemos actuar como Asa ante el mensaje de Dios, actuar de una manera totalmente diferente y culpar al mensajero que ver cómo Dios está tratando de amarte, de ayudarte a sacar de esta situación. Algo que podemos darnos cuenta es que Asa, por su orgullo, no pudo reconocer su error y no pudo cambiar. ¿Cuántas cosas hemos perdido por ser orgullosos? ¿Cuántas amistades hemos perdido por nuestro orgullo? ¿Cuántas personas tal vez no se han podido salvar por orgullo? Te puedes identificar con Asa. Asa, en vez de ser humilde y obviamente admitir su error, buscó explicaciones razonables para no cambiar y no pedir perdón. Finalmente, 2 Crónicas capítulo 16, versículos 2 y 13 dice: en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Tristemente, Asa, dice la historia, que él al final de su vida se enfermó de una enfermedad que le atacó a los pies. Pero dice la escritura que fue tan grave la enfermedad que en vez de buscar la ayuda de Dios, buscó la ayuda en los médicos. Y la Biblia no está criticando la ayuda que busquemos hacia los médicos. Lo que pasa es que en aquel tiempo los médicos era una mezcla de superstición, de cosas caseras, prácticamente eran como brujos o magos. Pero él decidió mejor apoyarse en ellos que buscar la ayuda en Dios. Notas cómo su corazón se puso duro, nota cómo su corazón se apartó de Dios, nota cómo su devoción se desvaneció, a tal punto que ya ni siquiera confiaba en Dios en un momento tan difícil de su vida. ¿Qué nos demuestra eso? Bueno, que nos demuestra es que nuestra fe se puede desvanecer, nuestra devoción se puede desvanecer si no la cuidamos.
Por eso te hago la pregunta, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu devoción esta noche? Pues es algo que cada día debemos procurar y cuidar en nuestro corazón. Finalmente, para concluir, Asaf es un ejemplo de cómo podemos comenzar con una gran devoción, pero si no la cuidamos podemos perder nuestra devoción. Podemos perder nuestra devoción si no cuidamos nuestra relación con Dios, si no cuidamos nuestra relación con la Biblia, si no cuidamos nuestra oración. Podemos perder la visión y el deseo de servir a Dios si no procuramos estar unidos a Él. Por eso cada día, hermano y hermana y amigo, te animo a fortalecer tu devoción para que cada día puedas ver las transformaciones en tu vida, tu fe pueda ser una fe fuerte y cada día pueda ser semejante a Cristo. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Peticiones de oración. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Si por favor podemos incluir en nuestras oraciones las siguientes peticiones de oración. Queremos invitarte a que sintonices nuestro servicio dominical que será transmitido por nuestras redes sociales de YouTube y Facebook Live este domingo a las 10 de la mañana. Te esperamos. Dios está contigo. A ti Dios te dice, levántate envuelta en resplandor porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. La Iglesia de Cristo de Santo Domingo te invita a la conferencia de mujeres titulada Mujer, levántate y brilla, a realizarse el próximo 5 de septiembre a las 7 de la noche a través de nuestras plataformas de YouTube Live y Facebook Live. Nuestra invitada especial será Wendy Ellis, conferencista internacional y consejera de mujeres de la Iglesia de Cristo de Orlando, Estados Unidos. Acompáñanos a disfrutar de una palabra edificante llena de luz con la que Dios quiere animar nuestros corazones. Te esperamos. Conferencia de mujeres titulada Mujer, levántate y brilla. Pero levántate, Dios está contigo, no te desamparará, no te dejará. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram y así podrás recibir notificaciones cuando publiquemos los devocionales y servicios. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiadecristosd.com, donde tenemos para ti recursos interesantes que fortalecerán tu fe. Desde la eternidad, su palabra.
este es el final del servicio. Muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que estén con nosotros en nuestra próxima reunión.